esta historia no es apta para personas sensibles. Lo que estás a punto de escuchar puede perturbarte. Y debería hacerlo, porque hay 2 niños desaparecidos y el tiempo se agota. Imagina estar sentado en una fría sala de interrogatorios, conectado a un polígrafo, y que las primeras palabras que oyes no sean «¿Dónde están los niños?», sino «¿Mataste a Lily y a Jack?». Eso es exactamente lo que Daniel Martel, el padrastro de los niños, afirma que ocurrió durante su prueba del detector de mentiras. Pocas horas después, Canadá se despertó con una noticia devastadora. Un niño de 6 años había sido encontrado muerto. Aunque las autoridades confirmaron más tarde que no estaba relacionado con el caso Sullivan, el miedo ya se había instalado. La RCMP lo dejó claro. Ya no se trataba de unos niños que se habían perdido. Ahora era una investigación criminal. Lo que siguió fue una pesadilla tejida con fracturas familiares, pasados ocultos y decisiones desesperadas. La madre, Malahia Brooks Murray, huyó con su hija recién nacida, violando órdenes de protección infantil. El padre biológico, ausente durante años y con antecedentes penales, se convirtió de repente en objeto de sospecha. Y entonces un familiar se presentó, afirmando saber exactamente a dónde habían llevado a los niños. Dijo que Jack podría seguir con vida. Desde ese momento, el caso Sullivan dejó de ser una simple denuncia por desaparición. Se convirtió en una carrera contra el tiempo, una búsqueda desesperada de un niño de 4 años que podría ser el único al que aún se podía salvar. Hoy examinamos la inquietante desaparición de Lily y Jack Sullivan, 2 hermanos que se desvanecieron en el silencio en Nueva Escocia, y el misterio que ha dejado a todo un país clamando por respuestas. Lily Sullivan, de 6 años, era una soñadora. Tenía el pelo castaño suave, un huequito entre los dientes delanteros que hacía su sonrisa inolvidable y una risa capaz de romper cualquier tensión en una habitación. Le encantaban las historias de princesas, las manualidades desordenadas y esconderse en fuertes hechos de mantas junto a su hermanito. Para su abuela, Lily era nuestra pequeña princesa, la primera nieta de la familia, de ojos brillantes y corazón bondadoso. Jack Sullivan, de solo 4 años, era el serio. No sonreía fácilmente. Podías hacerle cosquillas y él simplemente te miraría, como si analizara cada uno de tus movimientos. Su mirada profunda y pensativa hacía que muchos dijeran que era un alma vieja. Le fascinaban los dinosaurios y los insectos. Podía pasar horas mirando piedras en el jardín trasero, completamente absorto en su pequeño mundo. Los 2 hermanos eran inseparables. Fueron vistos por última vez juntos, cogidos de la mano, caminando por un centro comercial en New Glasgow el día antes de su desaparición. Sería la última vez que alguien los vería a ambos con vida. Lily era la protectora. Jack, la sombra silenciosa que la seguía a todas partes. Es fácil pensar en ellos como simples nombres en un titular, pero eran niños reales. Tenían aperitivos favoritos, canciones para dormir, fiestas de cumpleaños. Tenían una madre que una vez les leía cuentos, una abuela que lloraba al hablar de sus abrazos, y un padre que se marchó. La última vez que su abuela los vio fue casi 2 años antes de que desaparecieran. Aún recuerda el rostro solemne de Jack y la charla entusiasta de Lily sobre la escuela. Llama esos recuerdos los últimos pedacitos de ellos que todavía puedo sostener. Y ahora es posible que uno de ellos se haya ido para siempre. Y el otro, si aún está vivo, está ahí fuera, solo, sin su hermana, en un mundo demasiado cruel para alguien tan pequeño. Para entender cómo desaparecieron Lily y Jack, hay que adentrarse en el núcleo de su familia. Un sistema fracturado de amor, resentimiento y tensiones latentes
que nadie vio venir realmente. Su padre biológico, Cody Sullivan, estuvo presente en algún momento. Pero cuando la relación con la madre, Malahia Brooks Murray, terminó, Cody decidió desaparecer de sus vidas. Cuando Malahia solicitó la custodia total, Cody supuestamente dijo: «Ya está, he terminado. No quiero tener nada que ver con esto». No había vuelto a ver a sus hijos en años. Eso dejó a Malahia como la principal cuidadora, criando a Lily y Jack junto a su nueva pareja, Daniel Martel, el padrastro. A primera vista, su hogar podía parecer normal, pero las grietas estaban ahí, esperando abrirse. La familia de Malahia la describía como una mujer tranquila, de voz suave, una madre que nunca alzaba la voz. Pero tras la desaparición de los niños, los familiares quedaron impactados por lo que encontraron dentro de la casa. «Parecía un campamento», dijo uno de ellos, «totalmente descuidada. No parecía la Malahia que yo conocía». Los servicios de protección infantil ya habían abierto un expediente meses antes. Se habían reportado preocupaciones sobre las condiciones en las que vivían los niños. Los detalles siguen siendo confidenciales. Pero lo que está claro es lo siguiente: el sistema ya los estaba vigilando. Y aún así, lo peor ocurrió. Entonces llegó un giro que sorprendió a todos. Tan solo un día después de la desaparición, Malahia abandonó la casa, bloqueó a Daniel en redes sociales y cambió su estado sentimental a soltera. Poco después, huyó de la casa de su madre con su hija de 1 año, Meadow, violando las órdenes de bienestar infantil. Un gesto que muchos ahora ven como un acto de pánico o de culpa. El gobierno actuó con rapidez. Meadow fue puesta bajo custodia estatal. Malahia perdió a sus 3 hijos en cuestión de días. Y aunque inicialmente las sospechas públicas recayeron sobre el padrastro, Daniel entregó voluntariamente su teléfono, sus datos, sus registros de GPS. Incluso solicitó un test de polígrafo para demostrar su inocencia. Cuando le preguntaron cómo se sintió durante la prueba, dijo: «Imagina estar en una sala, conectado a cables, y que la primera pregunta sea: ¿mataste a Lily y Jack?». Todo en esta dinámica familiar, el abandono, la inestabilidad, la sospecha, alimentaba la sensación de que esto no era una simple desaparición. Era el desmoronamiento de algo mucho más oscuro. 1 de mayo de 2025. Las cámaras de vigilancia en New Glasgow captaron las que serían las últimas imágenes conocidas de Lily y Jack Sullivan. Se les vio junto a su madre, Malahia, y su pareja, Daniel, caminando por el aparcamiento del centro comercial Highland Square. Aquella tarde, todo parecía normal. Pero en menos de 24 horas, los niños desaparecerían. En la mañana del 2 de mayo, cundió el pánico. Malahia llamó a los servicios de emergencia para denunciar la desaparición de los niños. Les dijo a los familiares que habían desaparecido a primera hora del día. Pero en privado, algo no cuadraba. Había una brecha de 20 horas entre la última vez que se les vio el 1 de mayo y la llamada al 911 que nadie pudo explicar. Los equipos de búsqueda inundaron la zona. Cientos de voluntarios peinaron los espesos bosques cerca de la propiedad familiar en Lansdowne Station. Pero nada, ni zapatos, ni juguetes, ni ruidos, ni una sola huella de Lily o Jack. Las autoridades no esperaron. Clasificaron el caso como sospechoso de inmediato. No por una prueba concreta, sino por lo que faltaba. Ningún testigo fiable. Ninguna escena de accidente. Ningún rastro. Los niños simplemente desaparecieron. Y entonces surgió una pista. Un familiar afirmó que los perros de rastreo detectaron el olor de los niños en la cuneta de la carretera, donde el rastro se detenía bruscamente, lo que sugiere con fuerza que fueron recogidos por un vehículo. Poco después, aparecieron informes no confirmados de que Lily y Jack podrían haber sido vistos al otro lado de la frontera estadounidense, en Plattsburgh, Nueva York.
Fue por esa época cuando Daniel, el padrastro, empezó a notar el peso de la sospecha. Se le pidió que se sometiera a una prueba de polígrafo. La superó. Pero las preguntas le sacudieron. ¿Eres cómplice de un asesinato? ¿Sabes cómo murieron los niños? En ningún momento le preguntaron si los niños simplemente se habían perdido. Todas las preguntas asumían que ya estaban muertos. En medio de estos acontecimientos, Malagaya huyó. Abandonó la casa de su madre en plena noche, llevándose con ella a su hija pequeña, Meadow, incumpliendo las órdenes de bienestar infantil. Los servicios sociales intentaron detenerla. No lo lograron. Poco después, las autoridades tomaron la custodia de Meadow, dejando a Malagaya sin ninguno de sus hijos. Y entonces, pocas semanas después, la tragedia golpeó con toda su fuerza. Se descubrió el cuerpo de un niño de 6 años en Cold Lake, Alberta. Al principio, el país entero contuvo el aliento. Se temía que fuera Jack o Lily, pero era otro niño, Ibukun Adeniji, sin relación alguna con el caso Sullivan. Aún así, para la familia de Lily y Jack, y para Canadá, esto no fue solo una llamada de atención. Fue un sombrío recordatorio de lo que aún podía ocurrir. La investigación cambió de rumbo. Ya no se trataba de encontrar a unos niños perdidos. Era una carrera desesperada por descubrir qué se les había hecho. ¿Y quién lo había hecho? Desde el principio, la investigación sobre la desaparición de Lily y Jack Sullivan se desarrolló como un misterio sin centro, sin escena del crimen, sin confesión, sin secuestro confirmado. Pero cada paso dado por las autoridades revelaba una realidad escalofriante. Ya no estaban tratando esto como un caso de personas desaparecidas. Ahora era una búsqueda de pruebas de un delito. La Real Policía Montada de Canadá puso en marcha una de las investigaciones más amplias de la historia de Nueva Escocia. 11 divisiones de la RCMP, junto con el Centro Canadiense para la Protección de la Infancia, participaron en el operativo. El público envió más de 500 pistas. Las autoridades realizaron más de 54 entrevistas formales y revisaron cientos de horas de grabaciones de vigilancia, abarcando un radio de 8 kilómetros alrededor del hogar de los Sullivan. A pesar de todo ello, la pregunta más crucial seguía sin respuesta. ¿Dónde estaban los niños? El padrastro, Daniel Martel, se convirtió en una figura clave en la investigación. Pero no solo como sospechoso. Daniel entregó su teléfono, sus datos de GPS, sus movimientos bancarios. Se ofreció a hacerse pruebas toxicológicas para desmentir rumores en Internet. Y lo más importante, se sometió voluntariamente a una prueba de polígrafo. Según él, la superó. Pero las preguntas formuladas por los investigadores durante aquella prueba revelaban sus sospechas internas. ¿Mataste a Lily y Jack? ¿Eres cómplice de su asesinato? Ni una sola pregunta sobre un posible secuestro. Ninguna sobre una desaparición accidental. Todas las preguntas asumían lo peor. Después de la prueba, Daniel dijo que sintió cómo la sospecha comenzaba a desvanecerse. Los investigadores dejaron de contactarle con tanta frecuencia. Empezó a creer que ya no era el foco principal. Pero las dudas nunca dejaron de circular en Internet. Mientras tanto, la madre de los niños, Malagaya, seguía en el centro del escrutinio público. Su huida repentina con la bebé Meadow encendió todas las alarmas. Los servicios de protección infantil ya estaban supervisando el hogar. Después de la fuga, se llevaron a Meadow bajo custodia estatal, dejando a Malagaya sin ningún hijo a su cuidado. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Darren Geddes, primo de Malagaya y trabajador con más de 30 años de experiencia en excavaciones locales, se presentó con una declaración impactante. Afirmó saber exactamente lo que había pasado. Según él, Malagaya había recibido ayuda de amigos,
que colaboraron para trasladar a los niños en secreto dentro de un vehículo. Darren aseguró estar 1000% seguro de que Jack seguía con vida y que había dejado que otros le oyeran intencionadamente, con la esperanza de provocar una reacción. Sus palabras sacudieron el caso. Poco después de que Darren mencionara un nombre, Malahaya, según se informa, entró en pánico y volvió a huir, reforzando la sospecha de que sabía más de lo que había confesado. Pero a pesar de todo esto, nadie ha sido acusado. Nadie ha sido detenido. El caso sigue oficialmente abierto bajo la Ley de Personas Desaparecidas. Hasta el día de hoy, no ha habido juicio ni identificación pública de un sospechoso. El sistema judicial espera, atado por la falta de pruebas, atormentado por el silencio y empujado por un único y urgente objetivo: encontrar a Jack antes de que sea demasiado tarde. Cuando se dio la noticia de que Lily y Jack Sullivan habían desaparecido, no solo fue un golpe para un pueblo, sacudió a todo un país. En Nueva Escocia, la respuesta fue inmediata. Cientos de voluntarios se volcaron a los bosques para buscar a los niños. Comercios locales donaron comida y suministros. Desconocidos se unieron codo con familiares destrozados por el dolor, aferrándose todos a la misma esperanza frágil: que Lily y Jack solo estuvieran perdidos y pronto serían encontrados. Pero la esperanza se convirtió en horror con el paso de los días. Cuando las autoridades anunciaron que ya no se trataba de un caso de niños desaparecidos, sino de una investigación criminal, todo cambió. El 19 de junio, la provincia de Nueva Escocia ofreció una recompensa sin precedentes de $150.000. No por encontrar a los niños, sino por información que condujera a la resolución de un delito grave. La fiscal general, Becky Drewan, compareció ante la prensa con la voz temblorosa. La desaparición de Jack y Lily se siente en toda la provincia y más allá. Confirmó que su caso se había sumado ahora a otros 122 expedientes de crímenes mayores activos, la mayoría relacionados con homicidios o desapariciones de alto riesgo. Las redes sociales estallaron. Etiquetas como "La justicia para Lily White Jack" y "Devuelvan a Jack a casa" se volvieron tendencia en todo Canadá. La gente publicaba fotos de dinosaurios y dibujos de sus propios hijos, en memoria del amor de Jack por los insectos y los fósiles. Aún así, la frustración crecía. Muchos se preguntaban por qué nunca se había emitido una alerta Amber. Las autoridades explicaron que, según la normativa canadiense, dicha alerta requiere la existencia de un sospechoso identificado o de un vehículo relacionado. Pero para el público, aquello se sentía como un fracaso. Otro caso en el que el sistema había reaccionado demasiado tarde. Y entonces llegaron los rumores. La especulación en Internet se descontroló. ¿Era culpable la madre? ¿Mentía el padrastro? ¿Alguien externo había secuestrado a los niños? Algunas teorías se volvieron crueles. Daniel, ya emocionalmente roto, suplicó al público que cesaran los ataques. «Hay tanto drama», dijo con voz entrecortada. «Y la gente olvida que somos nosotros quienes realmente los echamos de menos». Y sin embargo, entre todo el ruido, una verdad persistía. Lily y Jack seguían desaparecidos, y el pequeño Jack, de 4 años, aún podía estar con vida. En las semanas posteriores al anuncio de la recompensa, personas de todo el país dejaron velas encendidas en sus porches. Padres abrazaban con más fuerza a sus hijos. Y una abuela, Belinda Gray, rompió su silencio tras semanas sin hablar. «Mi corazón me dice que ya no están», dijo entre sollozos. «Pero si hay siquiera la más mínima posibilidad de que Jack siga ahí fuera, alguien tiene que alzar la voz». Y no estaba sola. Por todo Canadá, la gente habló, compartió, buscó. Y sobre todo, esperó. Si vieras a un niño solo,
al borde de la carretera, asustado, en silencio, sin saber qué hacer. ¿Qué harías? Esta historia no trata solo de Lily y Jack Sullivan. Trata de cada niño que desaparece en silencio, sin titulares, sin justicia, sin voz. Lily no volverá a casa. Aunque algún día encuentren su cuerpo, el silencio que la rodea se ha vuelto demasiado largo, demasiado profundo. Pero Jack, tal vez Jack aún tenga una oportunidad. Tal vez esté esperando, preguntándose por qué nadie ha ido a buscarle. Tal vez todavía escuche, esperando que alguien diga su nombre. Hay personas que saben lo que ocurrió. Algunas han susurrado, otras callan. Pero los secretos no duran para siempre. Y en casos como este, el silencio también es violencia. Este caso exige algo más que tristeza. Exige acción. Si sabes algo, lo que sea, habla. Si esta historia te ha conmovido, compártela. No por el algoritmo, por Jack. El mundo falló a Lily, y puede que aún falle a Jack, pero no si recordamos sus nombres, no si hablamos por ellos cuando ya nadie más lo hace. Jack ama a los dinosaurios, ama a los insectos. Seguía a su hermana a todas partes, y esta noche, si aún está Alnuru ahí fuera, le debemos más que pensamientos. Le debemos un rescate. Esto es Infancias Perdidas. No sigas haciendo scroll. No olvides a estos niños. Si tienes información, contacta con la comisaría local de la RCMP. Si tienes compasión, mantén vivo el nombre de Jack. Hasta que vuelva a casa, o hasta que sepamos por qué nunca lo hizo.